vamos a entrar a ver la teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa del dinero, ¿ya? O se le llama teoría clásica. Este es uno de los grandes teóricos de esta teoría, a pesar de que no tiene mucho tiempo, define por ahí por los años 80, ya 1980, fue Milton Friedman. ¿Han escuchado hablar de él? Claro. Él es uno de los grandes desarrolladores de la teoría cuantitativa del dinero, ¿ya? Pero se le conoce como clásica porque fue la primera explicación importante ¿para qué? Para el fenómeno de la inflación, ¿ya? Cuantitativa porque explica la inflación en los cambios de la cantidad del dinero. Vamos a ver al final que algo que ya hemos comentado en otras clases anteriores, pero vamos a poder aquí, a través de una ecuación, indicar que frente a un cambio en la cantidad de dinero en la economía de un país, ese cambio, si no se alteran otras variables, significa un aumento de la inflación, por una ecuación que vamos justamente a conocer, que es la teoría cuantitativa del dinero. Y esta teoría cuantitativa se usa para explicar las tendencias de largo plazo, del nivel de precio y de la tasa de inflación, que lo vamos a ir viendo aquí en la lámina siguiente. ¿Qué hemos dicho hasta ahora con respecto a la inflación? Que alguien me lo preguntó incluso cuando estaban haciendo el control. ¿Qué decimos? ¿Cuál es el gran efecto que tiene la inflación normalmente sobre el dinero? Pérdida de capacidad de compra. Pérdida de la capacidad de compra, ¿no es cierto? Ya hemos hablado, lo conversamos, ¿no es cierto?, hacia el comienzo del curso, que decíamos cuál es uno de los grandes consecuencias, ¿no es cierto?, de la inflación en la economía de un país, es que el dinero pierde capacidad de compra. Dicho de otra manera, ¿no es cierto?, en Chile, por ejemplo, 1.000 pesos, hace 3 años atrás, comprábamos 3 pasajes de metro. Hoy día con 1.000 pesos compramos uno y un poquitito más de un pasaje de metro. Eso es efecto, por ejemplo, de la inflación. Cómo han ido subiendo los precios al cabo de 3 años, ¿no es cierto? Y cómo ahora la misma cantidad de dinero compra menos bienes y servicios. Esa es la pérdida, ¿no es cierto?, de capacidad de compra del dinero. Hemos hablado de la inflación como el incremento del costo de una canasta de bienes en términos de moneda. ¿Se acuerdan cuando hablamos y definimos los índices de precios? Sí, claro. Que decíamos, ¿no es cierto?, que justamente para cuantificar, ¿no es cierto?, la inflación en la economía de un país, determinábamos un índice de precios. ¿Y cómo determinábamos ese índice de precios? Determinando cuánto nos costaba comprar una canasta, ¿no es cierto?, establecida de bienes. De hecho, creo que tuve un ejemplo en la acumulativa anterior, ¿no?, la prueba anterior, ¿no es cierto? Es decir, si una canasta cuesta P, ¿ya?, la cantidad que multiplicábamos, por ejemplo, 3 kilos de arroz por 1.000 pesos el kilo de arroz, más 4 kilos de pan por 800 pesos el kilo de pan, ¿no es cierto? Eso, es decir, si una canasta cuesta P, la cantidad que tenemos necesaria de ingreso para comprar esa canasta, existe inflación si se observa que en una fecha posterior esa canasta ahora no cuesta P, sino que cuesta un valor mayor, por ejemplo, P', donde P' es mayor que P. Y ahí, ¿no es cierto?, diríamos que hay inflación. ¿Por qué? Porque el índice de precio, ¿cómo medíamos la inflación? A través de la variación porcentual, acuérdense, del índice de precio. El P' mayor que P, y al calcular la diferencia entre P' y P, nos daría mayor que 0. Sería inflación. ¿De acuerdo? Una segunda forma de pensar en la inflación es decir que el valor del dinero cae. Ya lo que hemos dicho, que cambia, ¿no es cierto?, la capacidad de, se disminuye la capacidad de compra del dinero. Usando nuestro ejemplo anterior, ojo, este de acá arriba, podríamos decir que inicialmente un peso compraba 1 partido por P canasta, ¿ya?, pero que más tarde compraba 1 partido por P' canasta. ¿Por qué? Porque subió la canasta de bienes, debido a que hubo, ¿no es cierto?, un incremento en los precios, ¿ya?, con el P' mayor que P. Después del periodo inflacionario, ¿qué pasa? ¿Compra más o menos canastas el peso? Menos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como hubo inflación, ahora compra menos canastas justamente de bienes. Es decir, la moneda se ha depreciado, ¿ya? La inflación erosiona, ¿no es cierto?, el poder adquisitivo del dinero, ¿ya? Bueno, lo que vamos a ver ahora aquí a continuación, que esto, ojo, esto está tomado no de nuestro texto guía, esto está tomado del Manquio, ¿ya? Esta parte, ¿qué es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Que si acá tenemos en el eje vertical el valor del dinero, acuérdense que recién dijimos que el valor del dinero era 1 partido por P, y acá tenemos el nivel de precio P, ojo, acá está graficado al revés. Fíjense, los niveles de precio más bajos están más arriba y los niveles de precio más altos están más abajo, ¿ya? ¿Para qué? Para que podamos compararlo directamente. Para eso está hecho, esta escala está invertida, no sé si se fijan, porque lo lógico sería que el nivel más bajo estuviera aquí y el nivel más alto allá, ¿de acuerdo?
pero acá está invertida. ¿Para qué? Para que lo podamos comparar fácilmente. ¿Por qué? Porque acá, como este es 1 partido por P, si lo podemos comparar más fácilmente. Este es el inverso del otro. ¿Me siguen? Sí. Bueno, ¿qué es lo que creen ustedes? ¿Quién hace la oferta de dinero, como hemos visto en la economía de un país? ¿Quién la hace? El Banco Central. El Banco Central. Es el emisor. El Banco Central, que es el emisor. Y el emisor, ¿cuánto emite? Es una cantidad que está fija, ¿no es cierto? Claro. Y dada para un momento dado. Entonces, si en el eje horizontal tenemos la cantidad de dinero en la economía, cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Sí. Ojo, esta sería la cantidad de dinero ofrecida por el Banco Central. Aquí en nuestro libro dice Fed, porque ¿quién es el Fed? Fondo. ¿Cómo se llama? ¿El Banco Central de dónde? De Estados Unidos. Federal. ¿Ya? Por eso, sí, el Banco Federal el Banco de la Reserva Federal, ¿sí? Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Ya? Dice cantidad fijada por la Fed, que en el caso nuestro en Chile y en la mayoría de los países se llama Banco Central. En definitiva, ¿qué es lo que hace el Banco Central? El Banco Central pone a disposición de la economía toda una cantidad de billetes de 20.000 pesos, más toda una cantidad de billetes de 10.000 pesos, más toda una cantidad de billetes de 5.000 pesos, ¿me siguen? Más toda una cantidad de moneda Claro. de 100 pesos, de 50 pesos, ¿de acuerdo? Y todo eso es, en definitiva, la masa monetaria que hay en el país, que Masa el Banco monetaria. Central puso a disposición de los agentes económicos. Es inelástica. Esa cantidad es, como muy bien dices tú, absolutamente inelástica. ¿Por qué? Porque una cantidad que está dada por el Banco Central, que él pone a disposición de la economía, ¿no es cierto? Independientemente de cuál sea La tasa el valor de del dinero. Profe, ¿Ya? ¿Sí? esa tasa de dinero, la oferta, la basa por la inflación. Ojo, el Banco Central, y lo que vamos a ver acá, que justamente uno de los elementos que nos va a provocar inflación es que el Banco Central varía la cantidad de dinero en la economía. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver, no es cierto? Que si el Banco Central aumenta la cantidad ofrecida de dinero en la economía, ¿qué nos va a provocar? Una baja en la tasa. Nos va a bajar, nos va a provocar Un desplazamiento. aumenta la cantidad ofrecida de dinero en la economía, Ah, un desplazamiento. esto se nos va a desplazar hacia la derecha, ¿no? Claro. ¿Me siguen o no? Porque esta era la cantidad ofrecida ahora. Supongamos, aquí les voy a poner, ¿no es cierto? Esta es la cantidad ofrecida ahora, pongámosle M1. Y como me estaban preguntando ustedes, aumentó ahora la cantidad ofrecida a un M2, donde M2, la cantidad ofrecida de dinero en la economía, es mayor que M1. claro. Eso me están diciendo, ¿cierto? Luego, ¿qué nos pasa? Que vamos a tener ahora acá, ojo, esto lo teníamos en el gráfico de la lámina siguiente, pero ya que me lo preguntaron, aumentó la cantidad ofrecida de dinero. Esta, ¿qué es lo que es? Es la demanda de dinero en la economía. Y la demanda de dinero es la que hacemos todos los agentes económicos, las personas y las empresas, el gobierno, todos los que necesitamos disponer de dinero. ¿Para qué? Para hacer las transacciones en la economía, para comprar los distintos bienes y servicios. ¿De acuerdo? Y la demanda de dinero, ¿no es cierto?, en la medida que el valor del dinero aumenta, ojo, esta es la demanda de dinero, en la medida que el valor del dinero aumenta, ¿no es cierto?, demandamos menor cantidad de dinero. En la medida que el valor del dinero disminuye, demandamos mayor cantidad de dinero. Pasamos de una demanda acá a una demanda acá. Aumenta, ¿me siguen? Bueno, si aumentó la cantidad ofrecida de dinero, que era lo que me estaban preguntando, ¿no es cierto?, esta curva de oferta de dinero, ¿no es cierto?, se nos desplazó desde M1 a M2. ¿Qué es lo que nos pasa? La situación de equilibrio pasa de A a B. ¿Qué pasó con el valor del dinero? ¿Aumentó o disminuyó? O sea, hay más cantidad ofrecida de dinero. Aumentó. No, Ah, disminuyó. Disminuyó. Disminuyó Si a hay través de la más- demanda. Hay más dinero en la economía, ¿qué va a pasar con el valor del dinero? Disminuye. Para la misma demanda, ojo, el valor del dinero no disminuyó, pasó de A a B. Acá lo va a poner, pasó de un medio a un cuarto. ¿Se fijan? El valor del dinero disminuyó. ¿Pero qué pasó con el nivel de precio? Aumentó. Si el valor del dinero disminuyó, ¿qué pasó con el nivel de precio? Aumentó, perfecto. ¿Y cómo no aumentó el nivel de precio? Por ejemplo, si antes el nivel de precio era 2, ahora, acuérdense que esta escala está invertida. Claro. Acuérdense lo que le advertí antes. Para esa Acá está relación. al revés. Este es 2 y ahora estamos en un nivel de precio mayor, 4. Luego, ¿qué tuvimos? Debido a que aumentó la cantidad ofrecida de dinero en la economía, ¿no es cierto? M2 mayor que M1, esto tuvo, ¿no es cierto?, que nos desplazamos desde un punto de equilibrio, ¿no es cierto?, A al B, y
Esto tuvo como consecuencia que hubo un aumento en el nivel de precio. Es decir, ¿qué es lo que se provocó? Inflación. Aumentó el nivel de precio, Inflación. aumentó inflación en la economía del país. ¿Se fijan? Eso es lo que nos muestra, digamos, la teoría cuantitativa del dinero. ¿De acuerdo? Acá tenemos justamente, tú te anticipaste en la pregunta que respondí, ¿se fijan? Ahí tenemos